Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el duelo. Tenemos una serie de charlas significativas de lo que es el duelo, los diferentes tipos de duelo y las posteriores, pues los duelos más importantes o los que más frecuentemente se presentan en todo nuestro día a día, ¿no? La idea de toda esta charla es ayudar a que podamos reconocer a alguien que esté en esta etapa o reconocernos en esta etapa y sobre todo para ayudar o ayudarnos a salir airosos con sanación de todo este proceso que conlleva tiempo, paciencia, cada uno a su ritmo en el proceso de duelo. Veamos un poquito lo que es la definición de lo que es el duelo, ¿verdad? Cuáles son los tipos, vamos a verlo, y cómo superar, pero ciertas terminologías generales. Como les dije, vamos a ir viendo más adelante y los tipos más frecuentes, y bueno, ahí también vamos a ir tratando de ir todo armando para poder ayudarnos en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué es el duelo? Fíjense, el duelo es un proceso emocional, psicológico y físico que vivimos tras una pérdida significativa. Aquí cabe destacar que es importante entender que una pérdida significativa es lo que es el rango distintivo de eso, pues. ¿Por qué? Porque esto generalmente se asocia a una pérdida de un ser querido, pero una pérdida significativa también puede surgir por la pérdida de relaciones, por ejemplo, pérdida de un gran amigo o de un primo o de una abuela, etcétera, ¿verdad? El pérdida de trabajo, de la salud, de un negocio, de una mascota, en fin, cualquier pérdida que sea significativa para nosotros o para la otra persona, ¿verdad? Genera un proceso de duelo. Y como todo proceso, son etapas que hay que ir superando. Y es importante entender también que cada duelo es individual. Cada persona lleva su proceso de duelo distinto a la otra persona, en tiempos distintos, en momentos distintos, porque a veces no comprendemos porque quizás X persona tuvo una pérdida de un ser querido hace un año, pero todavía está ahí. Cuando otro, diríamos, otro familiar cercano de ella, pues en 6 meses ya está bien. Entonces, eso hay que irlo entendiendo, porque vuelvo y repito, es según cada persona vaya viviendo su proceso de duelo. Además, también entender qué tan significativa era ella y los roles que ocupaba esa persona, en este caso, por ejemplo, en su vida. Entonces hay que tener en cuenta todos esos datos para poder entender todo este proceso que viene a continuación. También recordarles que cuando hablamos de que es un proceso físico, hay manifestaciones en nuestro cuerpo, manifestaciones en síntomas y signos, ¿verdad? Que no, a veces no lo asociamos con el proceso de pérdida de duelo, pero que en el trasfondo de todo esto está un duelo que hemos tenido recientemente. Y les pongo un ejemplo, bueno, no recientemente, puede ser de años también. Como les dije, cada quien es individual. Por ejemplo, dolores de cabeza, malestar general en el cuerpo, decaimiento, dolores abdominales, preferiblemente estomacales, diarrea. Por ejemplo, personas que no eran hipertensas y empiezan a ser hipertensas, o sea, sufrir de la presión alta, etcétera. Empiezan a tener problemas psicológicos de tipo de concentración, irritabilidad o ira, insomnio, ¿ok? Sobre todo en la parte de las emociones también se ven afectadas, ¿verdad? Cuando, como les dije, se mezclan una serie de llanto, después rabia, después ira, y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y fíjense en las etapas de luto o de duelo, en este caso de duelo, fíjense que inicia la crisis, luego viene el proceso de negación, ¿verdad? La primera etapa que es negación, normalmente cuando ha ocurrido el acontecimiento y no aceptamos o nos negamos a aceptar que el proceso ha ocurrido, ¿ok? O de la crisis ha ocurrido o la pérdida ha ocurrido. Posteriormente viene la etapa de enojo, de rabia, de ira, ¿ok? Es la siguiente etapa.
La siguiente etapa es la persona se deprime, se entristece, viene una etapa de negociación, hasta que la última etapa llegamos a la etapa de aceptación del proceso y de ahí obtenemos un aprendizaje. Si bien ahí tienen en forma de depresión, veamos en este gráfico de Kluber y Ross, donde fíjense cómo va, cómo son ese proceso. O sea, a veces podemos estar bien, relativamente y después podemos estar otra vez tristes. Normalmente no es lineal. ¿Ok? No es lineal y eso también hay que entenderlo, porque si usted está pasando por una etapa de duelo, y vamos a decirlo, ¿no? Yo siento que ahorita ya estoy bien, que estoy estable, pero resulta que en un tiempo más adelante yo me siento triste, vuelvo a estar pensativo y vuelvo a entrar, eso es normal del proceso de duelo, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que puede variar de las etapas de una a la otra. ¿Ok? Entonces, ahí están nuevamente las etapas, la negociación, ¿verdad? Cuando está la sorpresa, el miedo, cuando se da toda la pérdida, viene la fase de ira, ¿verdad? De enojo, como veíamos anteriormente, cuando hay indignación, hay resentimiento, hay todo ese volcán de emociones que se desencadenan cuando viene la etapa de negociación, ¿verdad? De incertidumbre, de desconsuelo, sea con el médico, sea con Dios, la negociación con el médico, con Dios, empieza todo eso, ese proceso, la depresión y bueno, la aceptación, y normalmente llega a la parte del aprendizaje. Pero vuelvo y repito, no es lineal como se puede haber conocido anteriormente, sino que podemos estar en una etapa y regresar a la otra hasta que logremos la aceptación, que ya sí es la etapa, diríamos, culmen de todo este proceso. Ahora, fíjense los tipos de duelo. Tenemos varios tipos, voy a hablar de los principales, ¿ok? El duelo normal es el que un proceso natural de adaptación y una pérdida. Se dice que aproximadamente el 80% de las personas, ¿verdad? Del mundo, pues tenemos un duelo normal. ¿Ok? El duelo anticipado. Es el que se da antes de la que ocurra la pérdida. Por ejemplo, pasa mucho cuando están los enfermos, son enfermos terminales. Esto da tiempo a que la persona se vaya adaptando, porque ya sabe que su familiar, por ejemplo, en algún momento del desarrollo de esa enfermedad que está padeciendo, pues va a tener la muerte. Entonces, se va como preparando o va preparando en el sentido de que va sintiendo toda esta sintomatología, va iniciando todo este proceso. ¿Ok? Están los duelos complicados, ¿verdad? Que dice, que es la definición de que es el duelo aquel que no disminuye con el tiempo y que te afecta, empieza a afectar la vida, el desenvolvimiento de la vida diaria. Llega un momento en que ya te aíslas tanto, te encierras tanto que ya pierdes los amigos, o el trabajo, empieza a afectar tu salud, etcétera. ¿Ok? Tenemos el duelo inhibido, que son aquellas que tienen las emociones reprimidas. ¿Ok? Y lo importante de aquí es que las tienes reprimidas y negadas. O sea, a veces no sabemos que estamos en ese proceso, pero nos podemos dar cuenta cuando pasa algún acontecimiento y que en ese momento pues nos da dolor o nos da una serie de sentimientos y entonces nos podemos dar cuenta de todo eso, ¿no? También hay, aunque no está ahí, también hay lo que se llama un duelo pausado, ¿verdad? Que pasa mucho cuando, por ejemplo, hay una pérdida. ¿Ok? Y por ejemplo, yo soy la hermana mayor y vamos a suponer, fallece mi madre, por ponerles un ejemplo, me toca encargarme de todo el proceso de lo que conlleva la pérdida y entonces como que literal como se pone una pausa, ¿verdad? Uno esas emociones las reprime y empieza a agilizar todo el proceso, a trabajar en base a eso y en ese momento, pues simplemente estás resolviendo eso. Pero posteriormente pasa como el inhibido, ¿verdad? Que como que cuando baja todo, entonces si te das el tiempo de sentir las emociones, valga la redundancia, ¿verdad? Y sacando todo eso, pues comienzas a entrar verdaderamente en el proceso de duelo.
¿Ok? Tenemos el duelo crónico, es aquel que dura años sin mejoría significativa. Como dijimos al principio, normalmente un duelo normal dura más o menos, no es un tiempo establecido, pero vamos a, más o menos los expertos señalan que puede durar 1 o 2 años, ¿no? Siendo el primer año el más difícil de todo, porque es el primer año que se pasan todas las fiestas del año, cumpleaños, aniversarios, feriados, etcétera, ¿no? Entonces, se dice que ese es el año más duro de todo eso, pero en promedio se establecen alrededor de los 2 años, sin ser estrictamente esa fecha, pero más o menos para darles un número, una cifra. Está el duelo ausente. La pérdida no es reconocida socialmente y, por ejemplo, mascotas, relaciones no oficiales. Y en las relaciones oficiales, por ejemplo, la pérdida de un amante. ¿Ok? La persona, vamos a suponer, tiene un amante, este fallece, pero como ella tiene otra familia o tienes todo su hogar acá de este lado, pues entonces no puede decir que está en duelo, no se da el tiempo de vivirlo, etcétera. Entonces también puede ser un duelo ausente. Ahora, podemos preguntarnos cómo ayudarnos a superar el duelo y ahorita con Mayrita también vamos a verlo. Pero básicamente, aceptar la pérdida, expresar sus emociones, muy importante, como siempre lo hemos dicho en todos nuestros procesos, es el decir lo que sientes, el expresar esas emociones, e incluso cuando tengas toda esa sintomatología que no logras establecer qué es lo que está pasando, hay que buscar toda esa parte, ¿verdad? El buscar el apoyo emocional es sumamente importante, sobre todo para buscar y ayudar a expresar esas emociones. Respetar tu tiempo personal lo dijimos desde el principio, lo hemos dicho varias veces, cada uno tiene su tiempo para llevar este proceso. Cada uno lo lleva a su ritmo. No tenemos por qué pensar que es deprisa y como que si uno lo supera rápido, el otro también, o jugar a la otra persona por eso. Cuidar la salud física, a lo que hemos venido hablando, estar pendiente de todo eso, mantener rutinas y objetivos para ir entrenando a la mente, número uno, salir de ese encierro que es de la depresión que se genera, sobre todo cuando está el inicio del duelo, ¿verdad? Que la persona se cierra y entra en depresión. Evitar decisiones drásticas, porque en este momento, pues, nuestra mente no está equilibrada y bueno, puede ser objeto de problemas. Fíjense que un ejemplo que les traigo, hubo una paciente, ¿no? Que tuvo una pérdida significativa que fue su esposo. Ella decidió vender la casa porque eso le recordaba a él toda su vida, ¿verdad? Sin embargo, ya después que ella supera el duelo y esto, quedó con problemas de vivienda porque era la casa que tenía. ¿Ok? Y entonces se había ido en ese momento a vivir con el hijo, pero posteriormente ya sana, quería establecer su vida nuevamente sola, tranquila, en su hogar, pero ya no tenía la casa. Pero esa decisión ya fue tomada previamente. Entonces, hay que evitar tomar esas decisiones en esos momentos fuertes que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y decirles que es importante el hecho de que ahorita Mayra les va a explicar también lo que es el luto para que podamos entender, a veces utilizamos una expresión o significativa, o sea, como decir duelo y luto como si fuera lo mismo, pero no va a ser así. Normalmente el apoyo, y aquí hago énfasis en buscar en apoyo cuando tú sientas que tienes alguno de estos síntomas, es fundamental para que este proceso pues lo lleves a la sanación, a la sanación, valga la redundancia, de todo este proceso. Bueno, muchas gracias. Papel y lápiz para que tomemos nota y nos hagan saber sus respuestas. Con ustedes les voy a dejar a Mayrita para que continúe con la parte de luto.
El micrófono, Mayrita. No se oye. Ahí, disculpen. Sí, Ah, ya, gracias, gracias Marivic, gracias a todos. Disculpen por este pequeño fallo técnico. Como les mencionaba en un inicio, eh, es muy importante ahora que vamos a iniciar este maratón del duelo y es muy importante diferenciar entre luto y duelo, porque son dos aspectos muy diferentes. Como ya lo mencionó Marivic en un inicio, el duelo es la parte interna de la persona, lo emocional, cómo gestionamos ese dolor tan inmenso que sentimos al perder algo que amamos. Y como ya lo dijo Marivic, puede ser desde una persona, una mascota, un objeto, un trabajo, una relación, etcétera. Es algo que estuvo presente en nuestra vida y que le ofrecimos nuestro amor, nuestro cariño y por todo eso, cuando lo perdemos, obviamente se va a producir ese vacío y eso nos va a impedir, o sea, el impacto es tan grande que no sabemos cómo gestionarlo. Ya. Y en cambio el duelo es la parte social, la manera externa, cómo nosotros nos visualizamos hacia el mundo cuando perdemos a esta relación. Y por eso es importante hablar del duelo y el luto para diferenciar, porque una cosa que no podemos cambiar y que todo mundo lo aceptamos, lo tenemos claro, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Pensamos que vamos a ser eternos y no es así, porque la muerte es una experiencia universal y nosotros somos seres finitos. Entonces, algún momento vamos a dejar este mundo y nuestros seres queridos van a experimentar esa pérdida o nosotros también con nuestros seres queridos. Por eso es importante hablar de esta diferencia. También, siempre vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida las pérdidas. Y cuando hablo de pérdidas, como bien lo dijo Marivic, es en todo ámbito. O sea, no hay una pérdida eh, menos significativa o más significativa. Son pérdidas que emocionalmente nos afectan. Y esa afectación puede ocasionarnos un daño emocional. Nosotros, digamos, si lo vemos desde una perspectiva desde afuera, digamos que alguien perdiera su mascota, o sea, desde nuestro yo o desde nuestro juzgamiento, se podría decir que perder una mascota no es igual que perder a un familiar, pero es que no sabemos cuál sea el concepto de esa relación que tuvieron. Puede ser que esa persona, el animalito, fue la única familia que conoció. O hay casos en que el familiar, pues obviamente fue la persona quien más estuvo ahí para apoyarlo, para animarlo, lo vio crecer desde un inicio. Entonces, son diferentes contextos y hay que aprender a respetar y dar su espacio, ser empáticos porque es verdad, nadie sabe, o sea, el duelo se lo lleva por dentro y cada quien tiene derecho a ver cómo lo gestiona, ¿no? No podemos poner un límite de tiempo ni poner etiquetas de que esto es más importante, la pérdida de esto o tal es más importante. Somos seres diferentes, estamos en contextos diferentes, nuestras emociones y nuestro entorno en que crecimos también son diferentes. Entonces, hay que aprender a valorar, a ser empáticos para poder gestionar y dar apoyo a las personas cuando están están pasando por este proceso. Porque eso nos ayuda a acompañar de una mejor manera a las personas que sufren, porque cuando a veces eh,
vamos a un funeral, o sea, no sabemos qué decir, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. O sea, sentimos el dolor, queremos darle, decirle algo que le anime a esa persona, pero obviamente en ese momento esa persona, todo lo que le digamos no va a hacer tal efecto como para que se anime. Generalmente decimos, eh, espero que Dios te dé resignación, tienes que ser muy fuerte, esto se lo va a superar. O sea, de cierta manera sí, pero creo que lo más importante en ese aspecto, cuando nosotros tal vez no tengamos cómo decir o no sepamos cómo llegar a esa persona para darle esa fortaleza, siempre la mejor manera es hacerlo con respeto y desde el corazón. Tal vez una palabra en ese momento no signifique nada, pero sí podría ser un abrazo. Y algo muy importante que recuerdo que Giovanni nos comentaba, cuando decimos hay que tener resignación, es como decir que cuando perdemos a un ser querido y sufrimos ese dolor, resignación es como un sinónimo de resistirse a ese hecho. Y es mejor cambiarle con la palabra aceptación, como nos decía Marivic en las etapas del duelo, porque el duelo, la aceptación te permite soltar y recordar a esa persona desde otra perspectiva, no tanto del vacío que dejó, no tanto de la tristeza, sino desde el punto del agradecimiento de haber compartido con esa persona en tiempo, en vida y, y agradecer a Dios, ¿no? Por haberlo tenido en tu vida y ser parte de la suya. Y eso es la diferencia. Cuando decimos, espero que tenga o que Dios te dé la resignación, mejor digámoslo, esperemos que Dios te dé la aceptación en tu corazón, no la resignación. Cambiemos de esa palabra de resignación por aceptación. ¿Y qué es el luto? Ya vamos a diferenciar básicamente qué es el luto. Mariví ya nos habló del duelo, que es la parte emocional que gestionamos internamente las personas. Pero el luto, quiero solo hacerles un pequeño hincapié de dónde viene para tener una idea general. La palabra luto procede del latín lactus, que significa dolor, aflicción, y se usaba en caso de defunción. El término proviene del verbo lugere, que significa lamentarse o llorar por la muerte de alguien. Y es básicamente porque el luto, a diferencia del duelo, es este conjunto de manifestaciones visibles del duelo. Como vemos en la fotografía, hay una persona vestida de negro. Generalmente, esto se da que está regulado por normas sociales o religiosas. Antes, recuerdo que mi abuelita me comentaba que había cuando una persona fallecía dentro del ámbito familiar, o sea, era como regla guardarle luto un año vestida de negro. Y obviamente esto iba acompañado de que no podía ir a fiestas, y tenía que guardar ciertos comportamientos y rituales. Entonces, eso básicamente es el luto. Es cómo nosotros nos exponemos de manera social externa hacia los demás. Y también aquí les traje un cuadro en que podemos hacer esta pequeña diferencia para tenerlo ya más claro entre duelo y luto. Como les mencionaba, el duelo es algo interno, emocional, psicológico, que te permite internamente sufrirlo, ese dolor por dentro y gestionarlo. En cambio, el luto es algo, una norma cultural social que es diferente en todos los países, ¿no? Acá en Ecuador generalmente es vestido de negro y bueno, un año ya no, pero sí se mantiene todavía la vestimenta. Pero es algo de norma social. La visibilidad, el duelo es algo interno, como lo dije, entonces algo personal, no se ve.
El cambio de luto es externo, se va observable por las características como tal. Nosotros inmediatamente vemos una persona toda vestida de negro, pues nuestra primera impresión es que está de luto, que algún familiar ha fallecido. Nos da esa impresión rápidamente. La duración del duelo es variable, no hay un tiempo límite, cada persona es diferente y gestiona sus emociones de manera diferente. Lo importante es gestionarlas y no quedarnos con eso porque, como decía Mary Big, el duelo, o sea, si tú no sacas esas emociones, no pasas un duelo, te guardas esas emociones, esto lo somatizas en enfermedad y eso ya se vuelve crónico y ahí es donde necesitamos ya una ayuda de un especialista. El luto son normas sociales y religiosas. Por ejemplo, tenemos el duelo, obviamente siempre va a ser la tristeza, el enojo, la ira, todas esas etapas que nos explicaba Marivique en la etapa del duelo, que no es lineal, es como un sub y baja, a veces bien, a veces mal, pero lo importante es que debemos transitar por todas estas con el fin de gestionar, con el fin de ir asimilando esa nueva realidad, ese nuevo dolor y llegar a la aceptación. Vestirse de negro, no ir a fiestas, esa es la diferencia principal. El duelo algo es interno, emocional, que tiene que ver con tu yo. Y el luto es algo cultural, social, que se expresa de manera externa. Entonces, la pregunta es, ¿puede existir por separado el duelo y el luto? O sea, una persona puede sentir, puede estar en luto pu- y puede sentir ese luto, las dos cosas a la misma vez, pero no siempre es así. También puede ser que una persona esté sufriendo profundamente, pero digamos, no lleve la ropa negra o no muestre signos visibles. O puede ser que muestre una sonrisa como si no haya pasado nada, pero internamente su duelo está gestionándolo. O por lo contrario, alguien que guarda luto, alguien que vemos que está con la vestimenta, que realiza todos los actos religiosos, las misas, por ejemplo, cada año, pero en el fondo tal vez no hubo una conexión total con esa persona en el sentido de que esté pasando por un duelo profundo. Entonces, esa es la diferencia, o sea, pueden existir los dos a la vez o también por separado. Y la conclusión es que el duelo necesita espacio, tiempo y comprensión de lo que de lo que sucedió, de ese proceso de dolor, de ese hecho de haber perdido a alguien especial en nuestra vida, sea el ámbito que sea. Y el luto es la forma cultural de rendir homenaje a esa persona, objeto o situación que nos causó ese vacío en nuestro corazón. Y principalmente la diferencia de estos dos es que nos va a permitir apoyar a esas personas sin juzgar, porque eso es lo importante. A veces no sé si han escuchado a veces cuando la gente comenta en los velorios, dice, la, qué sé yo, la viuda o el familiar, parece que no lo quiso tanto porque no lloró mucho o no lloró. Y es que no sabemos cómo está él pasando por el duelo. O no sabemos si esa persona tal vez por el impacto tuvieron que darle algún calmante para que en ese espacio de despedirse de ese ser querido no pudo afrontar y tuvieron que medicarle, por eso tal vez no expresa sus emociones. O tal vez no le dieron ningún medicamento, pero se encuentra en shock y no puede expresar las conductas sugeridas socialmente que debe estar abatida y llorando como a mares, ¿no? Entonces, es bueno conocer esto. ¿Cuál es la diferencia entre duelo y luto para poder apoyar desde el corazón y no desde el juzgar? Entonces, es con estas charlas que le hemos presentado tanto a Marivic y yo, eh, la idea principal era esta, de primero, en este inicio
de estas charlas que vamos a llegar a ustedes con mucho cariño sobre el duelo y la pérdida. Entonces, básicamente eso es, y yo no sé si tienen alguna pregunta o algo eh, para poder responder, y si no, muy agradecida de haber compartido este tiempito con usted. Mariby. Gracias, Mayrita, por, por establecer muy claramente la diferencia entre luto y duelo. Creo que quedó súper claro todas esas cosas. Y es importante lo que tú dijiste, ¿no? Que se puede tener un duelo sin tener la expresión de luto visible a los demás. Y sabemos que todo tiene también mucho que ver con la sociedad donde nos desenvolvamos, ¿verdad? Y y muchas veces la misma sociedad te lleva a que tú te mantengas en un luto hasta, como decías tú, ¿verdad? Vestida de negro. De hecho, hay una sociedad, e incluso creo que hay algunos países donde el luto lo tienen que llevar por un año, por ejemplo, porque es Ujú. mandatorio Por por ley. a dónde te desenvuelves y toda esa serie de cosas y hay que evitar. Pero bueno, lo importante de todo esto es que si alguno de ustedes pues experimenta alguna de estas experiencia que hemos hablado Mayra y yo del duelo, del luto y todo eso, y considera o tienen un familiar que necesita, ¿verdad?, ser apoyado en todo eso, pues no duden en llamarnos, ponerse en contacto con nosotros para que se le pueda dar el apoyo emocional a todo esto y incluso a los familiares de alguien que esté pasando por eso también, porque muchas veces los familiares hay que entender lo que habíamos hablado, ¿no? El proceso de duelo. Y ojo que los duelos también depende de la edad de la persona, ¿verdad? Porque no es lo mismo un duelo en un niño que un duelo en un adolescente, que un duelo en una edad adulta y un duelo en una persona de la tercera edad. Entonces, esas son también grandes diferencias que hay que tomar en cuenta para eso. Entonces, muy agradecida, Mayrita, gracias por acompañarme el día de hoy. Moni, no sé si tienes alguna preguntita o Rosana. Sí, bueno, yo un poquito más, esta cuestión de mantener tradiciones, ¿no? Como tú decías, Marivic o Mayrita. O sea, realmente yo creo que uno debe aprender a llevar su propio duelo de la mejor manera conveniente para uno, ¿no? Eh, no soy muy adepta a llevar el color negro. Me encanta vestirme de negro, pero, pero no por luto, ¿no? O sea, realmente, yo creo que el duelo se lo debe vivir. Yo al menos personalmente, como con otras cosas simbólicas, por ejemplo, el escribir una carta, el lanzar flores a un río, no sé, cosas así que a uno le pueden aliviar un poquito ese dolor tan fuerte, ¿no? Aliviar de cierta manera, el despedirse, el soltar, cosas un poco más simbólicas que a uno le dejen así ese sabor que cerrar círculos sobre todo, ¿no? Pienso eso quería comentarles. Creo que el mayor duelo que yo he llevado es la pérdida de mi papá hace 7 años. Y bueno, fue algo que aunque ya se veía venir, eh, cuando pasó, no había pensado cómo iba a llevar mi luto. Sí, en mi casa todo el mundo decía, Tenemos que estar un año de negro". Y yo decía, no puedo, o sea, yo amo demasiado a mi papi, pero no me representa el estar de negro, o sea, un año por lo menos, por obligación. Entonces yo lo llevé el luto de negro 3 meses, que me costó bastante, ¿no? Pero sí llevé mi duelo de otra manera. O sea, yo le escribí una carta y me despedí de él. Tuve que despedirme de él aunque no quería. Em, Sembré una planta, sembramos un árbol en la casa. Y esas cosas yo creo que a uno le dejan un poco mejor que este tipo de lutos. Claro, habrá gente que
que lógicamente no se sienta bien con su luto, con su negro, porque le representa, pero yo sí pienso que hay mejores formas de llevar un duelo, que hagas cosas que te sanen un poco también, que te hagan salir de ese dolor y que te den luz, ¿no? Como para mostrarte el camino, porque eso es lo peor que uno en un duelo, pierde la luz del camino, ¿no? Eso quería comentarles. Gracias. Sí, yo tengo la misma sensación que Roxana, ¿no? O sea, realmente el estar de negro a uno le va perjudicando más cada día, ¿no? Y eso a mí me hicieron entender en el trabajo cuando perdí a mi papi, que igual yo sí, pues era como aquí dicen, ¿no? El luto, es lo típico llevarle de un padre un año. Entonces yo estaba dispuesta a hacerlo todo el año, pero me hicieron ver, ¿no? Que cada vez hasta para mi salud era peor, ¿no? Y como dice Rosana, más bien me enseñaron a buscar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas para despedir y para honrarle más a él. Entonces es importante esta diferenciación que han hecho esta noche ustedes, felicitándole, realmente fue una charla muy informativa y que nos dejan claro, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que estoy de luto. Entonces, no, no es tan bueno estar de luto. Estar de duelo sí, hay que sacar el duelo, hay que trabajarlo el duelo, pero no el luto, ¿no? Muchísimas gracias, estuvo excelente la charla y como es grabación, pues tendremos tal vez en la próxima que ojalá tengamos ya en vivo para tener reacciones del público. Muchas gracias y espero que todos lo puedan disfrutar como nosotros lo disfrutamos esta noche. Bueno, hasta luego, buenas noches. Nos vemos. Cuídense mucho. Dios los bendiga.